Mire conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 13 al 14. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. El testimonio de la resurrección de Jesucristo no fue una experiencia para la vida de los cristianos, una experiencia pasajera. Hoy en día se usa una expresión dentro del lenguaje religioso, yo la he escuchado en muchas ocasiones, cuando la gente dice: esa palabra o ese mensaje me marcó, aduciendo con ello que lo que escucharon, lo que recibieron, ha provocado en ellos una experiencia de transformación y de cambio. Eso fue precisamente lo que sucedió en la vida de los cristianos, en la vida de los discípulos y en la vida de los hombres y mujeres que siguieron a Jesús. La experiencia de la resurrección se convirtió en la base fundamental, en la base principal de la fe de ellos. El concepto de la resurrección no fue relevante sino hasta el momento intertestamentario. Hablar de la resurrección no es hablar de la inmortalidad del alma. Muchas religiones creen que el alma es inmortal. Algunos inclusive creen hasta en la reencarnación, algo que la Biblia no avala ni sostiene por ningún lugar. La fe cristiana cree en la resurrección del cuerpo, porque el alma, siendo eterna, no resucita, sino que le llamamos resurrección al reencuentro del alma y del cuerpo cuando viva la experiencia de la glorificación. Desde luego, tratar el tema de la resurrección de Jesucristo no es meramente hablar de su resurrección. Tratar el tema de la resurrección de Jesucristo es hablar de nuestra propia experiencia de resurrección. Obviamente, todos sabemos que somos mortales. Por Adán, todos somos mortales. Pero por Jesucristo, todos disfrutaremos la bendita experiencia de la resurrección. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, desde luego hablamos de la experiencia que también a nosotros nos afecta, la experiencia que también a nosotros nos implica, la experiencia que también nosotros habremos de disfrutar. Hace 5 años atrás, un día como hoy, yo le hablaba a esta iglesia
y le decía que había sido diagnosticado con cáncer y que iba a ser sometido a una operación de un tumor de 5 libras. Y desde luego, un día como hoy, 5 años atrás, yo se lo comunicaba a la iglesia. Algunos de mis familiares se me acercaron para preguntarme por qué yo estaba tan tranquilo, por qué estaba tan sosegado, por qué estaba tan sereno. Y mi respuesta fue simple: porque creo en la resurrección. Porque creo en la experiencia gloriosa que nos presenta las Sagradas Escrituras. De hecho, no estaría completa la celebración de la Semana Santa si los cristianos no habláramos sobre la experiencia de la resurrección de Jesucristo, así como el testimonio de todos sus testigos. Ahora bien, los hombres del Antiguo Testamento tenían una vaga idea de la resurrección. Fíjese que yo dije que la experiencia de la resurrección es una experiencia que obviamente cobra forma en la persona de Jesús, cobra fuerza en la persona de Jesús, y desde luego es como resultado de la resurrección de Jesucristo que la experiencia de la resurrección se hace relevante a la vida de nosotros los cristianos. Ahora, en el Antiguo Testamento algunas personas hablaron vagamente de la experiencia de la resurrección, pero no podían hablar de la experiencia de la resurrección como podemos hablar hoy nosotros los cristianos. No podían hablar de la experiencia de la resurrección como hoy nosotros lo podemos plantear y lo podemos sostener. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 19, en el verso 25 al 26, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si usted observa aquí, Job está planteando, ¿qué cosa? La experiencia de la resurrección. Si vemos al salmista en el Salmo 48 y verso 14, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y mira cómo dice el salmista: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si vemos el Salmo 73 y verso 24, dice el salmista: me has guiado según tu consejo y después me recibirás ¿dónde? En gloria. En Isaías capítulo 25 y versículo 8 dice la Escritura: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Si miramos Isaías capítulo 26 y versículo 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En Daniel, en el capítulo 12 y versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cada uno de estos personajes bíblicos hizo uso de la palabra revelada en su corazón, hizo uso de una expresión profética con respecto a la resurrección. Pero si en aquel momento alguien le hubiera preguntado: ¿qué tienes que decirnos al respecto de la resurrección?, con toda seguridad hubieran dicho: yo sé que habrá resurrección, pero no sé cómo la habrá. Porque todo lo que ellos expresaron
lo expresaron como resultado de una revelación de la gracia de Dios a sus vidas. Pero no era porque tenían un conocimiento pleno, no es porque tenían un conocimiento vasto, no es porque habían desarrollado una teología con respecto a la resurrección. De hecho, en el libro de Macabeos, que son de esos libros deuterocanónicos que obviamente nosotros no utilizamos muy a menudo, salvo para la experiencia del estudio bíblico, en el libro de Macabeos también el autor de ese libro habló de la experiencia de la resurrección. Pero si le hubiéramos ido a preguntar, ven acá, ¿y qué explicación tú tienes para esto? De seguro hubiera contestado de igual manera: yo sé que habrá resurrección, pero no sé cómo será eso de la resurrección. Desde luego, hasta ese momento, y aún en los primeros días de la vida de la iglesia cristiana, no existía una doctrina elaborada sobre la resurrección. No existía. Simple y llanamente, la doctrina de la resurrección de los muertos como resultado de la resurrección de Jesucristo vino a la experiencia de la iglesia posteriormente a dicha resurrección. Si miramos 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, vamos a observar lo que nos dice las Sagradas Escrituras en esta expresión: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Si usted observa bien, desde luego, en la antigüedad se podía tener una vaga esperanza con respecto a la resurrección, pero cuando Jesucristo resucitó y le fue quitado el velo que enceguecía a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, y ellos comenzaron a entender lo que implicaba la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo no es una fiesta al personaje de Jesús. La resurrección de Jesucristo no es una celebración a la persona de Jesús, no es un canto meramente a aquel que venció el pecado, que venció el dolor, que venció la injusticia, que venció la perversión, sino que la resurrección de Jesucristo es el canto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y como cuerpo de Jesucristo, la iglesia es el cuerpo resucitado de Jesucristo. Pero no solamente se queda vagamente en ese sentido de que la iglesia es el cuerpo resucitado de Jesucristo, sino que la iglesia en sí misma espera y sostiene que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Cuando Jesús empezó su ministerio, se descubrió que en medio de la religión judía había algunos religiosos que conocían un poco sobre la resurrección. Unos para negarla y otros para creerla. Cuando uno mira Hechos capítulo 23 y versículo 8, uno descubre lo que dice Lucas en el escrito. Dice: porque los saduceos dicen
que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, el planteamiento de Lucas en el libro de los Hechos es que los fariseos creían en la resurrección. Creían en la resurrección vagamente, así como creían los antiguos, como creía Job, como creían los salmistas, como lo expresó Isaías, como lo expresó Daniel. Lo creían de esa forma vaga, pero desde luego los saduceos no creían en la resurrección. Cuando uno mira Mateo 22 y verso 23, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron con respecto a la resurrección. Pero cuando uno mira en Mateo 22, verso 29 al verso 32, mira lo que dice Jesús de manera categórica, de manera firme, sin ambajes. Mira cómo lo dice Jesús de manera determinada. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían vagamente en la resurrección de acuerdo a los documentos que yo les leí. Pero los fariseos, ni aún leyendo esos documentos, creían en la experiencia de la resurrección. Cuando van a cuestionar a Jesús con respecto a la resurrección, entonces Jesús le dice: ustedes yerran ignorando las sagradas escrituras. Pero mire lo que dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Él es Dios de vivos. Aleluya, gloria a Dios. Note bien que dentro del planteamiento de Jesús, la resurrección era algo que estaba ya perfectamente delineado en el plan y en el propósito de Dios. Porque la resurrección ha venido a ser entonces para nosotros el cumplimiento de la intención misma de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer para que fuera eterno. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer para que viviera eternamente. Fue Adán y Eva los responsables de que el propósito de Dios se viera momentáneamente truncado como resultado de la desobediencia. Pero Dios desarrolló su propósito en la vida de los seres humanos y mantuvo el propósito con una alternativa de esperanza. Y esa alternativa de esperanza, el apóstol San Pablo le llama el segundo Adán, es decir, Jesucristo. Y si bien es cierto que por Adán, por el primer Adán, todos nosotros somos mortales, no es menos cierto que por el segundo Adán, Jesucristo, todos nosotros que nos denominamos seres mortales, viviremos la experiencia de la resurrección. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el primero en la resurrección, porque Él demarca el rumbo a seguir del propósito de Dios cumplido. Por eso en la experiencia de la vida cristiana, cuando un cristiano celebra la
la resurrección de Jesucristo, no solo celebra la resurrección de Jesús, celebra también la resurrección de todos los hombres y de todas las mujeres que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Los discípulos no sabían mucho sobre lo que Jesús les dijo en términos de que tenía que morir y tenía que resucitar. Desde luego, los discípulos, antes de ser discípulos de Jesús, eran judíos religiosos normales. Eran parte del proceso cultico del pueblo, pero no eran estudiosos de la ley. Tal vez algunos de ellos se inclinaban a la postura de los fariseos, y quién sabe si algunos de ellos se inclinaban a la de los saduceos. Y desde luego es muy probable que algunos de ellos ni querían saber de unos ni de otros, porque eran vilmente juzgados y condenados por la religiosidad de su tiempo. Así que cuando Jesús empieza a hablarle a los discípulos sobre de que Él va a morir, pero que a la misma vez va a resucitar, era como si les estuviese hablando de algo que para ellos no tenía ningún propósito, ninguna intención. Marcos capítulo 9 y versículo 10 comienza a decirnos lo siguiente: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Note bien que cuando Jesús le dice a los discípulos: es menester, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y que luego sea resucitado, tal parece que Jesús le estaba hablando a ellos de que los indios vienen. Porque cuando Jesús se retiró del lado de ellos, note que lo próximo que ellos hicieron fue: ¿y de qué estará hablándonos Él? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir con eso de que habrá de resucitar de los muertos? Es decir, cuando Jesús les habló de la resurrección a sus discípulos, ya Marta y María sabían más de la resurrección que los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro: tu hermano va a resucitar? Y le dice: sí, él resucitará en aquel día. Pero los discípulos todavía no sabían lo que diría el jíbaro nuestro, un pepino angolo de la resurrección. Ahora, ¿cuánto ellos comenzaron a aprender sobre la resurrección? En Juan capítulo 2 y versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué quiere decirnos Juan en esta expresión? Pues nos quiere decir que los discípulos no sabían nada sobre cuando Jesús les dijo que tenía que morir y resucitar. Pero cuando Cristo resucitó, entonces comprendieron que lo que dijo Job, que lo que dijeron los salmistas, que lo que dijo Isaías, que lo que planteaba Daniel era que prefiguraba, ponía como el ente, el eje catalítico a la persona de Jesucristo, la primicia de la resurrección, para que a través de él aquello que los antiguos habían profetizado pudiera tener un feliz cumplimiento en todos los hombres y en todas las mujeres que creyeran en Jesucristo. Pero no solamente entendieron el concepto
el concepto de la resurrección, sino que empezaron a hacer de la experiencia de la resurrección su mayor mensaje. Se convirtió la experiencia de la resurrección en su mejor testimonio. Es interesante, note lo que ese fue el primer impacto que provocó la resurrección de Jesucristo en los discípulos. Esa fue la primera experiencia que provocó en ellos. Óigame, los discípulos del Señor fueron ignorantes. Los discípulos del Señor fueron cobardes. Los discípulos del Señor mantuvieron una postura infantil con Jesucristo. Los discípulos de Jesús, óigame, no estuvieron siquiera ni cerca de la cruz, a excepción de Juan, en el momento en que estaba el madero. Pero ya y sencillamente el panorama cambió, la vida cambió, ellos fueron transformados, y como les dije al principio, la experiencia de la resurrección de Jesucristo los marcó de tal manera que de ser cobardes se convirtieron en hombres valientes y en mujeres valientes, que de estar huyendo y escondidos salieron en la propia tierra, porque eso es lo extraordinario del mensaje de la resurrección. Ellos no se fueron a Siria a anunciar que había resucitado. Ellos no se fueron a Egipto con un cuento de resurrección. No, donde mataron a Jesús 3 días después, ellos salieron de sus cuevas para decir: Él ha resucitado. ¿Y cuáles eran las consecuencias? No nos importan las consecuencias. Nosotros somos testigos de su resurrección. Mira que los podemos perseguir, que nos persigan. Mira que les podemos matar, que nos maten. Mira que podemos destruirles la vida, que nos destruyan la vida. Nosotros hemos tenido una experiencia profunda con el resucitado. Se nos apareció. Se les apareció a nuestras mujeres, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos. Él se aparecía a cada hombre, se le apareció a Pedro, conversó con Pedro. Aquel que le había negado, ahora determina y dice: no le negaré jamás, sino que afirmaré que resucitó. Desde luego, el mensaje de la resurrección se convirtió en el sermón número 1. A veces cierro los ojos y trato de imaginar a cada discípulo, a cada hombre, a cada mujer que creía en Jesucristo en aquel tiempo, en cada lugar donde podía llegar. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Sabe dónde era el lugar preferido de los apóstoles y de los discípulos de Jesús para gritar que Jesús había resucitado? ¿Sabe dónde? Dentro de la sinagoga. La resurrección les cambió la vida. La resurrección los transformó. Por eso es importante que la cristiandad entienda, porque hay quien puede estar celebrando hoy la resurrección de Jesús. Yo les felicito por celebrar la resurrección de Jesús, pero yo creo que además de celebrar la resurrección de Jesús, la iglesia debe celebrar su propia resurrección. Había un corito pentecostal que se cantaba cuando yo me criaba, que decía: yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. La iglesia celebra con Cristo su resurrección. En la experiencia de la vida cristiana, óigame, todos nosotros sabemos que somos seres mortales. Y todos nosotros sabemos que un día vamos a morir. ¿Quién no lo sabe? Para yo decírselo hoy. Y aquel que le tenga miedo a la muerte tiene la mejor noticia: como quiera, se va a morir.